Pues mis estimados amigos, hace unos momentos estaba leyendo una columna de un periodista. Soy un defensor de la libertad de expresión, pero también que esta libertad de expresión venga acompañada de una responsabilidad, de una información. Sí trato de juzgar desde una perspectiva informada, o lo más informada posible. Dije, va a ser interesante leer de alguien serio que aporta datos, que tiene datos profundos, que tiene datos, que tiene información, mucho más que la mayoría de los comentarios que se leen por ahí en las páginas de internet, incluso de Facebook, etcétera, Twitter, en fin, que se hacen comentarios a veces sin tener un mayor conocimiento de causa. Y eso es muy delicado. Estoy muy consciente de que mi opinión no va a hacer mayor diferencia en ningún sentido. Pero al leer esta columna, pienso en varias cosas que trataré de ir enumerando muy brevemente. Pero antes de comenzar, haré una pequeña reflexión. Me llama mucho la atención que por lo general casi todos los que apoyan a Andrés Manuel nunca se dan a la tarea de escuchar este tipo de videos, este tipo de comentarios completos, cuando se hace una crítica. Y ese es el comentario al margen, ¿no? O sea, tratar de transmitirles, lean un poquito más, no solo de aquello que alimenta lo que nos gusta, sino de aquello que también no nos gusta. Esto nos ayuda a hacer una reflexión y ponernos también un poquito en el perfil ajeno, en una perspectiva diferente, y crea empatía. Finalmente, pues si al presidente le va mal, pues a todos nos va mal y nadie quiere eso. Bueno, pues ahora sí, para entrar un poquito en materia de lo que decía la columna hablaba de tres puntos fundamentales. Primero tenía que ver con la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, el otro tema que tocaba la columna tenía que ver con el huachicoleo, un tema también un poco escabroso. Y un tercer punto, que no es tanto como un tercer punto, y tenía que ver con, en su perspectiva, había que apoyar al presidente, y hacía unos comentarios que voy a precisar, que me parece que sí es importante hacer algunas acotaciones. Pues bien, respecto al primer tema, en principio estoy seguro, convencido, de que la administración de Enrique Peña Nieto estuvo plagada de corrupción en todo el sexenio, y no solo por él, sino por todo su gabinete, o la gran mayoría de su gabinete. Eh, pero sí pienso que al entrar esta nueva administración, pues si había actos de corrupción, pues yo creo que la manera más adecuada de poderlos afrontar, pues más bien era revisar los contratos, revisar las licitaciones, los procesos de licitación, revisar todo en su conjunto y entonces tomar decisiones. Yo creo que sí hubiese sido importante frenar estos actos de corrupción, en lugar de hacer una cancelación de toda una obra. Ahora, la columna decía, ya se construyó un 30% de la obra, y si ya se construyó un 30% de la obra, pues quiere decir que ya se erogó una cierta cantidad de dinero. Lo que sí sabemos, for sure, es que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, en la administración de Peña Nieto, iba a costar más o menos 13,000 millones de dólares. Y que después, por actos de corrupción, no nos estaban dando el costo real, sino que estaban ocultando la información de los costos reales. Y esto iba a provocar que el aeropuerto en realidad tuviera un costo de más de 17,000 millones de dólares. Esta columna nos da datos, por ejemplo, entre ellos dice: al gobierno de México le costó alrededor de 3,000 millones de dólares la recompra de los bonos en Estados Unidos para poder cancelar la obra. No solo eso, sino que también sabemos que se está pensando construir otro aeropuerto, y este aeropuerto pues está en otra ubicación, Santa Lucía, el aeropuerto de Santa Lucía, que es un aeropuerto más bien de uso militar. Y eso pues va a costar, y ya también desde el propio gobierno de la República pues se han aportado los datos de cuánto va a costar esa obra. Incluso ya ni se ha empezado la construcción, y ya hay un incremento de precios por un cerro que no se tenía contemplado. Entonces, bueno, yo hago mis cuentas y digo,
todo este circo mediático que implica la cancelación del aeropuerto, que el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México del sexenio de Peña Nieto iba a costar 13,000 millones de dólares y que Andrés Manuel evitó con la cancelación del aeropuerto de Enrique Peña Nieto, evitó este incremento de 4,000 millones de dólares, pues yo digo, bien, pero ya llevaba el 30%, que el ahorro va a ser en realidad de 1,700 millones de dólares. Es decir, que se hubiera ahorrado más dinero si ya iba a costar 17,000 millones de dólares el aeropuerto del sexenio de Peña Nieto, pues en esta nueva administración se hubiera podido evitar todos estos sobreprecios y por supuesto darle viabilidad sin el sobrecosto y sin los actos de corrupción. Tal vez el ahorro sería mucho mayor, tal vez más de 1,700 millones de dólares que en realidad nos vamos a ahorrar haciendo todo esto que ya se hizo y que está por hacer. Y que dicho sea de paso, ya vinieron expertos internacionales en aeronáutica civil, me parece que por ahí leí que venían de Francia o de Canadá, y pues su opinión, su dictamen al respecto del aeropuerto de Santa Lucía, pues que no había una real viabilidad para que operara el aeropuerto en Santa Lucía como un aeropuerto civil, es decir, con vuelos comerciales, y que además las autoridades competentes en México pues no tenían todavía mucha claridad de la logística de la operatividad del aeropuerto. Y esto implica millones y millones y millones de dólares. Entonces, se está planeando construir un aeropuerto y las autoridades de México no conocen todavía cómo van a operar de manera correcta la logística de la aeronáutica en ese aeropuerto, con toda su complejidad, porque de por sí no parece viable el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces yo creo que sí hay falta de estudios, serios para con el nuevo aeropuerto. Y bueno, pues así es como me pregunto yo, ¿qué tanta razón podría haber tenido el presidente de la República con todo esto? Porque asevera el columnista, yo creo que el presidente tenía razón. Pues sí había actos de corrupción, eso lo sabemos, Peña Nieto era un corrupto. Sí tenía razón en ese punto, pero no tenía razón en haber cancelado la obra tal y como estaba planeada. Pues parecía más un capricho. Con todo respeto, esa es mi opinión respecto al tema del aeropuerto. Ahora, el segundo punto. Dice la nota informativa que el otro punto en el que tenía razón el presidente y que tanto se le criticaba es el tema del huachicol. Y en este punto dice, bueno, pues prácticamente según este columnista, pues el tema del huachicol va viento en popa. Sí, va viento en popa. Eso se logró erradicar prácticamente el huachicoleo. Según los datos que aporta, sé que el país no está bien en materia de seguridad. Jorge Ramos fue a hacer acto de presencia en una de las mañaneras, esto es un paréntesis, a decir que la inseguridad va en aumento, eso no cabe duda. Es una consecuencia, inercia de administraciones pasadas, de lo que en el pasado se hizo mal. Considero criticable que al presidente, cuando lo confrontan, pues no sabe ni qué decir. Y entonces empieza como decimos vulgarmente, a cascabelear y empieza a decir yo tengo otros datos. Digo, bueno, no se necesitaba que después saliera la avalancha de memes para decir Jorge Ramos decía 2,400 muertos en promedio mensual durante el primer trimestre y el presidente decía 80 muertos para marzo promedio diario. Pues si los multiplicas, pues son 2,400 muertos, o sea, los mismos datos, pues. Volviendo al tema del
del huachicol. Yo solo y aquí sí voy a ser mucho más concreto. Se redujeron los barriles que se estaban robando, que se venían robando, pero hay un punto que yo sí considero criticable y que al margen de decir vamos a aplaudirle al presidente porque ha evitado de que se robaban 80,000 galones de combustible y ahora ya nada más se roban 8,000, aplaudamos, pues yo pensaría, ok, ¿y qué acaso el combustible se robaba solo? Porque resulta que de 80,000 barriles o litros de combustible que se robaba, pues ni un detenido, ni un solo detenido. Ahí sí considero que es querer tapar el sol con un dedo, decir hay que aplaudirle al presidente porque se redujo el huachicoleo, pero no hay detenidos. No hay detenidos y esas personas que estaban acostumbradas a saquear a Pemex o a ordeñarlo, pues no se van a quedar ahora tan tranquilos y decir, bueno, pues ni modo, nos cerraron el negocio, pues a seguir vendiendo quesadillas en el mercado. ¿Qué van a hacer? Extorsionar por otra parte, defraudar por otros lados. Pertenecen al crimen organizado esas personas, ahora van a secuestrar. O sea, eh, es increíble. Y además sabemos que efectivamente, como lo señalaba el propio presidente, estas personas que hacían huachicoleo, pues no son solamente delincuentes menores, no, no, no. También tiene mucho que ver la gente que está dentro de Pemex, pero no solamente el ingeniero que está por ahí, el supervisor, no, no. Hay gente directivos de Pemex y puede ser que más arriba. ¿Sí? Todas las mañanas vemos desde el púlpito mañanero y se señaló a los presuntos delincuentes de cuello blanco, pero resulta que no hay sicarios, ni directivos, ni choferes, senadores, ni líderes sindicales, ni nadie. No hay detenidos de ningún tipo. Entonces, pues yo no veo mucho éxito o mucho de qué aplaudirle al presidente en ese sentido. Tampoco hubo cierre de gasolineras, ¿sí? Una investigación profunda, gasolineras corruptas que compraban el huachicol, porque pues si robaban huachicol, pues ¿quién lo compraba? O sea, los guachicoleros no venden de a litros lo robado, el producto robado, a las familias que se quieran acercar. Pues obviamente tienen que hacerlo llegar, o sea, es decir, a través de canales de distribución, pues que ya más bien ya están montados. Entonces, ¿quiénes son los los beneficiados? También había gasolineras guachicoleras. ¿Y dónde están esos detenidos? Nada. Nadie es culpable y no hay investigaciones de ningún tipo a nadie. Es más, ahí siguen trabajando. Y bueno, el presidente ha señalado, abrimos quién sabe cuántas carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República. Señor presidente, para llegar a ser presidente se necesita mucho más que buena voluntad. Y se necesita algo que usted tiene. Y eso es malicia. No somos tampoco ingenuos. Abrir una carpeta de investigación en este país pues, es como ir a comprar chicles a la tienda. Se puede abrir una carpeta de investigación y de eso a que la investigación camine son dos cosas muy distintas. Y eso todo el que ha ido a denunciar a la fiscalía el robo de su celular o el robo de su vehículo o un fraude de un fulano sabe perfectamente bien que de nada sirve solo poner una carpeta de investigación porque la fiscalía no actúa. Y abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República o en las fiscalías de los estados resulta tan similar al clásico usted perdone y aquí le devuelvo sus cositas, como pasó con el Baster Gordillo. La misma impunidad de todos los sexenios. Esta es la misma impunidad de todos los sexenios. Entonces, pues crítica válida y que se ha hecho, que yo he hecho en lo personal, en diferentes medios, escritos siempre, desde el sexenio de Fox.
Y yo sigo haciendo esta crítica, y estos señalamientos de que la impunidad pues sigue a la orden del día, ¿sí? El sexenio de Peña Nieto detiene al Baster Gordillo, la procesa, la mete a la cárcel. Parece ser que por fin algo se hará justicia y la procesan, la evidencia es abrumadora, desvío de recursos a través de la unidad de inteligencia financiera, que a ellos no se les va ni una, y resulta que el sexenio de Andrés Manuel pierde el expediente. No el sexenio de Andrés Manuel, pero sí la Fiscalía General de la República del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Impunidad. Por último, dice Jorge Cepeda en su columna, y cito: la prensa profesional, los columnistas, los líderes de opinión, tendríamos que actuar en beneficio de un espacio público más sano, en el cual se cuestionen los errores y registren los logros. Bueno, sí, de acuerdo. El problema radica que él, Andrés Manuel, no quiere ver, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todo lo que va en contra de sus ideas, es decir, de las ideas de Andrés Manuel, o de sus ocurrencias, decisiones, acciones, señalamientos, es cortado con la misma tijera. Prensa fifí, neoliberal, corrupto, deshonesto. Entonces, sí es verdad, hay que tratar de ver también a lo bueno, pero cuando lo bueno viene acompañado por acciones congruentes. Esto me lleva al último punto de la columna, en la que decía, y cito de nuevo, dice: si a AMLO le va mal, le irá mal a todo el país. Es muy cierto, y lo decía yo al principio de esta charla. Definitivamente yo no quiero perforar la embarcación para demostrar mi punto. ¿Cuál es mi punto? Que Andrés Manuel comete muchos errores. No esperaba que fuera perfecto, pero esperaba que hubiera la humildad para reconocerlos y rectificar en caso de ser necesario. Y yo lo único que veo es cerrazón, yo lo único que veo es descalificaciones, no veo un presidente congruente. Es decir, el presidente no tiene el carácter y la valentía de afrontar la crítica. Critico fuertemente la forma en que se toman decisiones, la profunda intolerancia a la crítica en las formas y en la implementación de ciertos programas sociales y políticos. Coño, ya lo he dicho antes. Incongruencias tan evidentes como consultar al pueblo temas tan complejos y tan técnicos como el propio aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero no se atreve a hacer una consulta para ver si se enjuicia a los expresidentes. Me sabe a incongruencia. Y esa es mi crítica, la incongruencia, la intolerancia. Señor presidente, usted construyó su carrera política mucho gracias a toda esa crítica que usted hizo a la mafia del poder, como usted la llamó, como usted la bautizó, y que tanto escuchamos en ese púlpito mañanero señalar a la corrupción neoliberal y al padre del neoliberalismo con el que empezó esta desigualdad y esta corrupción desmedida que no tiene sentido y que ha mantenido al país en una profunda desigualdad y crisis. ¿Y dónde está la acción congruente? Si ellos son los corruptos, si ellos le hicieron tanto daño al país, ¿por qué no los enjuicia? ¿Por qué se mantiene pasmado ante eso? Pero hace una parafernalia inmensa para poder cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, y aparte el Tren Maya, a pesar de que dice usted va porque va, lo va a consultar, o ya lo consultó con la madre naturaleza, o no sé. Es incongruente y es profundamente doloroso. Cambiar a este país y sus bases de más de 80 años de raíz, de corrupción, de educación, de cultura,
tan enquistada, una mentalidad tan empobrecida, desgraciadamente, que se tiene. Ninguna persona hubiera sido capaz de cambiarlo, ni en 5 meses, ni en 6 años. Pero sí pensé y sí voté confiando en que era la persona indicada para asentar, implementar y sentar las bases de un México que anduviese sobre el camino correcto para transformarlo a la larga. Pero lo que veo es más de lo mismo. Por todo esto es que critico como lo hago. Y no es personal, no es personal. Simplemente, como dije en un principio, soy una persona más de este país, un ciudadano más, al que le gusta dar su opinión. Y la va a seguir dando. Porque aquí vivo, me afecta lo que sucede directamente. Y todos quisiéramos, todos los que amamos a este país, pues quisiéramos ver que las cosas cambien. Pero me siento profundamente defraudado. Y cada vez que escucho lo que dice, pierdo un poco la fe en este bello país. Eso es todo por esta noche, amigos. Espero que lo sigan este canal. Suscríbanse. Pulgares arriba si te gustó. Si no, miéntame la madre. Saludos.